Pedro Sánchez ya tiene a sus ministros. Justo en este momento, mientras grabo el vídeo, ha tenido lugar la primera reunión entre ellos. Sin embargo, voy a analizar, junto a vosotros, el discurso con el cual inició este proceso, el discurso en el que comunicaba la nueva formación. Es un discurso, de nuevo, con un corte presidencial donde va a trabajar elementos clave de este gobierno que se avecina, donde no tiene desperdicio el lenguaje y vamos a aprender mucho de cómo se puede replicar incluso en otros sectores. No olvidemos que desde hace unos cuantos años Pedro Sánchez ha mejorado sustancialmente su comunicación, de ser una persona que no destacaba en los debates, incluso no participaba, a en esta última etapa ser un comunicador muy bueno. Y este comentario sé que puede generar muchísimas reacciones. Lo que no tenemos que olvidar es que este canal siempre se centra en analizar las cosas de manera neutral y está comunicando muy bien e hizo una muy buena campaña de conexión con nuevos medios, de no hacer apenas entrevistas, a ir incluso a podcasts de todo tipo, sin el traje, sin la corbata y de conexión cercana con su audiencia. Esta comunicación es muy característica de esta nueva etapa de Pedro Sánchez y quiero que analicemos juntos este discurso que no tiene desperdicio. Buenos días. Comparezco para dar a conocer la composición del nuevo gobierno de coalición progresista tras haber informado al respecto al jefe del Estado. Y quiero comenzar con unas palabras de agradecimiento a las mujeres y a los hombres que dejarán de formar parte del Gobierno de España. A todas ellas y a todos ellos quiero trasladarles mi reconocimiento y mi gratitud por el gran trabajo realizado. Ministros y ministras que han hecho frente a situaciones inéditas desde el primer día, como lo fue la pandemia de la COVID o la guerra de Ucrania y sus consecuencias humanitarias, políticas y socioeconómicas. En este tipo de discurso, como estamos viendo, hay una fase en la que, por supuesto, antes de dar paso a un nuevo equipo, siempre hay que agradecer al equipo anterior. Esto que está haciendo Pedro Sánchez no solamente se ve, por supuesto, en política cuando hay un cambio de mando, sino que se ve en las empresas. Imaginemos en esta compañía que un director ejecutivo, un CEO, sale de la empresa para ser sustituido por otro. Casos incluso no tienen por qué ser delictivos ni algo conflictivo, como puede ser una jubilación, una transición sencilla, y por supuesto se va a agradecer a las personas anteriores. De hecho, una situación muy curiosa es que aunque hayan hecho mal la gestión o lo hagan muy bien, siempre se va a agradecer el trabajo realizado. Es una forma muy protocolaria que esto conocemos, pero para que entendáis por qué incluso Sánchez, que no se lleva bien o no tiene una gestión correcta con algunos exministros con los cuales ha tenido un rifirrafe y ya ha dejado de formar parte estas personas de este consejo, ahí es cuando encontramos que todavía se les va a agradecer, porque es una forma muy protocolaria de llevarse a cabo este tipo de transiciones. Por eso es Vox Populi que hay ministros con los cuales Sánchez no tenía cierta afinidad y que ha ido eliminando a lo largo de un gobierno, como sucede con todas las presidencias, y lo que hace es básicamente agradecerles el trabajo realizado y borrón y cuenta nueva. Un gobierno que dio en consecuencia a esas respuestas, a esas crisis, una respuesta totalmente distinta. Lo que me sorprende, fijaos, a nivel comunicativo, esto por supuesto entendamos que es uno de los discursos que de nuevo, junto a un discurso de victoria en unas elecciones, como el que analizamos hace unos días de Javier Milei, vemos cómo está nervioso. Es muy curioso. ¿Por qué? Porque está leyendo el discurso, eso es innegable, lo está leyendo, pero cuando se queda en blanco, cuando titubea, cuando le salen esas muletillas, es cuando trata de poner su propia voz a ese discurso. Fijaos que cuando inicia esta presentación, mira a cámara, el buenos días, se corta. Empieza esto, inicia dando unos buenos días de una forma muy atrapada. Luego empieza a leer, se calma, genera algunas expresiones faciales que podríamos analizar más adelante porque dan para comunicar, y a partir de ahí sigue comunicando, pero de una forma nerviosa, como estáis viendo. Aladada por el neoliberalismo en la gran crisis financiera. Si entonces hubo despidos masivos y devaluación salarial, nosotros abrimos paso a los ERTEs y a la mayor dignidad laboral. Aquí empieza el discurso político. Toda la parte previa ha sido un agradecimiento y ahora va a poner la carga política en un enfrentamiento, que no es casualidad que Pedro Sánchez utilice la palabra neoliberalismo, que es como se refieren al colectivo propiciado y liderado por Javier Milei ahora mismo en política.
futuro presidente de Argentina. De hecho, el discurso de Sánchez y del resto de gobernantes que están en este espectro ideológico van a ir dirigidos a un enfrentamiento prácticamente propio de la Guerra Fría. No, por supuesto, a ese nivel, sino a nivel comunicativo y podríamos llegar a decir, si evoluciona de una determinada manera, casi propagandístico. Fijaos en cómo utiliza neoliberalismo y después el bloque progresista, donde va a enfrentar todas las maldades del sistema neoliberal desde la perspectiva de Pedro Sánchez y de su equipo frente a las bondades de las gestiones progresistas que llevaron a cabo. De hecho, el término progresista no lo ha empezado a utilizar de forma recurrente hasta esta nueva fase de campaña, hasta esta nueva fase electoral. Algo muy interesante porque va a ser el eslogan. Moral y salarial. Si entonces hubo recortes al estado del bienestar y, por tanto, mayor desigualdad en el peor momento posible, nosotros afianzamos el escudo social. Si entonces se despreció la causa feminista. Esto es muy sencillo. Como estáis viendo, lo que os he comentado, contraste de las cosas malas con las cosas buenas. ¿No os suena a lo que hizo Javier Milei? Esto es muy común, esto se emplea en política, es básico. Vamos a desprestigiar al oponente con las cuestiones negativas desde un punto de vista que uno quiere enfatizar, porque siempre hay dos caras en la misma moneda en todos los espectros políticos, no se malentienda, pero después va a llevar a potenciar y a darle muy buena luz a sus ideas. Y se desdeñó la lucha contra la emergencia climática, hoy España es referente internacional en feminismo y en sostenibilidad. Este gran impulso reformista durante estos últimos 5 años, España es hoy la gran economía de la Unión Europea que más crece, con una de las inflaciones más bajas de Europa, con la energía más barata y con niveles de inversión extranjera y directa récord en nuestro país y con más de 21 millones de personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social. En definitiva... Aquí introduce una serie de datos sin ningún tipo de refuerzo, pero al final, ojo, esto es normal, esto se utiliza mucho en el momento en que utilizas datos numéricos, saturas. Y en el caso del bloque de izquierdas, como es el caso de Pedro Sánchez, no suelen utilizar demasiado dato lógico matemático. De hecho, Javier Milei ha conseguido posicionarse como un gran líder rebajando el uso técnico. Hasta la fecha, las personas del sector de la derecha a nivel económico, el sector liberal en lo financiero, suelen trabajar mucho con evidencias y con datos. ¿Por qué? Porque es un mundo muy técnico y es la forma que tienen de transmitirlo. Sin embargo, al pueblo general el dato no le gusta. Le gusta utilizarlo con pequeñas frases como según el comité de expertos, según un estudio. En este caso, ni menciona esto porque pasa página directamente. Y el dato, para todos los que estáis escuchando, siempre juega a favor de quien lo pronuncia. ¿Por qué? Porque un dato, al ser dos caras de la misma moneda, podemos utilizarlo de una forma u otra. Siempre te puede beneficiar según cómo lo transmitas. España, en un contexto muy difícil, crece más, contiene mejor los precios, cuenta con mayor número de empleos y sufre menor desigualdad. España está más fuerte que hace 5 años. Sin duda queda mucho por hacer, no nos conformamos, al contrario, la agenda de transformaciones debe ampliarse, consolidarse, culminarse. El proyecto de país, basado en el avance social, en la convivencia, en la estabilidad institucional y en el diálogo entre diferentes, está perfectamente definido y estamos determinados en conseguirlo. Contamos con los equipos, con la experiencia y con los liderazgos para lograrlo. Y desde el nuevo gobierno de coalición progresista tenemos... De nuevo, nuevo gobierno de coalición progresista. Aquí las palabras para poder llamar a este bloque conjunto de muchísimos elementos políticos, de muchísimos partidos, de ideologías diferentes y con matices muy diferentes, el término que van a estar empleando de aquí en adelante es coalición progresista o gobierno progresista o sencillamente progresista. Más ganas, más determinación y entusiasmo que nunca. Por eso... Fijaos también en la comunicación no verbal de Sánchez, una transición de reconocimiento previo, muy sobria, y ahora tratando de comunicar con una sonrisa bastante forzada. Fijaos en cómo se difumina rápidamente. Esto es un caso sencillo. Cuando una sonrisa es impostada, sonríes y rápidamente vuelve a su posición original. Tenemos más ganas, más determinación y entusiasmo que nunca. Por eso... Ha durado lo justo. Quiero agradecer también el compromiso de los que a partir de ahora van a conformar el nuevo gobierno de coalición progresista. Y paso a continuación. De nuevo, gobierno de coalición progresista. Creo que van 3-4 veces
y porque va a ser el mantra, va a ser el eslogan, y es importante analizarlo porque esto se replica en todos los sectores. A informarles de la composición del nuevo gobierno de coalición formado por el Partido Socialista y por Sumar, un gobierno con 4 vicepresidentas, con 22 ministerios, en los que habrá más vicepresidentes de coalición. Voy a repetir esto porque aquí es importante una cosa. Formado por el Partido Socialista y por Sumar. Un gobierno formado por el Partido Socialista y por Sumar. Un gobierno con 4 vicepresidentas, con 22 ministerios, en los que habrá vicepresidentas, todas. Habrá más ministras que ministros, como viene siendo habitual durante estos últimos 5 años, en concreto 12 mujeres y 10 hombres. Un equipo que conjuga renovación con permanencia, experiencia con juventud. Un gobierno de mujeres y de hombres para dotar de estabilidad al país durante estos próximos 4 años. Un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político. Atención a esto, no un alto perfil técnico, sino un alto perfil político. En este tipo de discursos es donde se encuentra el matiz en esas palabras, donde decimos un alto nivel político, no técnico, político, porque va a ser un gobierno no técnico, político. Personas capaces de gestionar, pero también de llegar a acuerdos y de explicarlos públicamente. A esa tarea se van a entregar con... Aquí no hay más que añadir, me encanta la gestión en la cual comunica que lo más importante, algo que compartimos en este sentido, es que es muy importante saber comunicar las ideas. Es decir, ha planteado que no solamente se necesitan personas técnicas, correcto, sino que también se necesitan personas que sepan llegar a acuerdos, esto en todo el mundo, pero además que sepan explicarlos, que sepan comunicarlos de forma efectiva. Y es que la comunicación es la base de todo. La comunicación, por eso existe este canal, por eso comparto tanta información en redes sociales, para que no nos manipulen, para que no jueguen contigo, sino para que tengas las herramientas necesarias para detectarlo y aplicarlo de forma ética y consciente. En este caso, la comunicación es vital. Y por eso deciden colocar en estos momentos tensos en el país a perfiles que saben comunicar bien, que saben transmitir y que saben jugar con las palabras de la forma correcta. Esto es la retórica que se necesita, pero es absolutamente normal. La más absoluta dedicación, las mujeres y los hombres de este nuevo gobierno de coalición progresista, cuya composición... 5 veces gobierno de coalición progresista de nuevo, y van 3 menciones, primero a las mujeres que a los hombres, alterando lo que viene siendo habitual, porque ya hemos visto que no solamente ha sido la adaptación del lenguaje inclusivo, hombres y mujeres, sino que ahora las mujeres van primero que los hombres. Hasta aquí es una cuestión que no hay que entrar en ella, no tiene más detalle que un uso comunicativo, propagandístico dentro del gobierno de coalición progresista. Es normal esto que sucede. Vamos a ver dentro de estos próximos años un enfrentamiento total a nivel lingüístico. Quien juega con el lenguaje, juega con la percepción de la gente. Esto es así. Por tanto, no nos debemos echar las manos a la cabeza si un político dice una cosa y el bando contrario dice la otra. Es que es normal. Cada uno tiene sus mantras, sus juegos, sus eslogans y es lo que potencia esa comunicación. Y vamos a ver que a lo largo de esta legislatura de Pedro Sánchez va a mencionar mucho a las mujeres por delante de los hombres y va a repetir, al menos durante los primeros años o el primer año, el gobierno de coalición progresista para que quede claro en el imaginario público. Posición concreta paso a detallarles a continuación. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa será Nadia Calviño. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera. La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y de Función Pública, María Jesús Montero. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez. Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Ministra de Defensa, Margarita Robles. Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Ministro de Transportes, Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, a la que también se unirá el Ministerio de la Portavocía del Gobierno de España, Pilar Alegría. Ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Ministra de Sanidad, Mónica García. Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Ministra de Igualdad, Ana Redondo. Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá. Y Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. En resumen, el nuevo gobierno va a tener un marcado acento feminista, con 4 vicepresidentas y con más ministros. De nuevo, lo que os comentaba en el recurso comunicativo, aquí Sánchez a lo largo de estos próximos años va a dar mucha presencia lingüísticamente a las mujeres, lo está enfatizando, seguro que menciona ahora gobierno de coalición progresista. Y un detalle, esto ya es muy técnico, no olvidemos que esto es un canal de comunicación, fijaos en cómo ha dicho en resumen. Esto es un elemento que no me gusta nada utilizar en nuestras comunicaciones. Diríamos, este ministerio, este gobierno está formado directamente sin en resumen. Porque en resumen lo que hace es decir, oye, todo lo anterior no ha servido para nada, esta es la conclusión. En resumen, en conclusión, me gusta utilizar expresiones como por lo tanto, este gobierno se compone de... Porque el por lo tanto es una construcción que avanza, utiliza los recursos previos para avanzar hacia el final, hacia esa parte de conclusión, sin mencionar en resumen una conclusión que es muy manido. Ministras que ministros. Será también un gobierno continuista en el área económica y también en los ministerios llamados de Estado. Va a priorizar las políticas sociales y más concretamente la vivienda y las políticas dedicadas a los jóvenes. Va a introducir nuevas prioridades en coherencia con el programa de gobierno, con la creación de nuevos ministerios como el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ministerio de Transformación Digital. Aquí, esto es lo que os decía también, cuando analizamos siempre a políticos, no olvidemos que siempre te dicen qué van a hacer, pero no el cómo. El político te va a decir el qué, pero no el cómo. Primero porque muchas veces ni ellos saben cómo lo van a hacer, pero lo que te cuentan es el qué, que es lo que a ti te interesa. Fijaos en cómo, en este caso, no lo hace. Yo sí te explico cómo lo hace, no el qué. Mira. A los jóvenes, continuista. El nuevo gobierno va a tener un marcado acento feminista, con 4 vicepresidentas y con más ministras que ministros. Será también un gobierno continuista en el área económica y también en los ministerios llamados de Estado. Va a priorizar las políticas sociales y más concretamente la vivienda y las políticas dedicadas a los jóvenes. Priorizar vivienda y políticas destinadas a los jóvenes. Esto es un recurso muy utilizado, que es decirte el qué, no el cómo, pero además son cosas que siempre gustan. Oye, vamos a trabajar en las áreas de la vivienda y en potenciar a los jóvenes. Todo el mundo puede estar de acuerdo. El desacuerdo viene en el cómo, pero el cómo no te lo dicen. Esto lo hacen todos. Va a introducir nuevas prioridades en coherencia con el programa de gobierno, con la creación de nuevos ministerios como el Ministerio. Nuevos ministerios, más creación. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ministerio de Transformación Digital, el Ministerio de Juventud e Infancia. Y va a priorizar el diálogo y la negociación en una legislatura que va a ser clave para la cohesión social y territorial de España. Y aquí marca lo de la amnistía. Aquí estamos hablando de vamos a potenciar el diálogo, vamos a estar para la cohesión social de España. Territorial. Y además de la preparación y la competencia de todas y todos los miembros de este gobierno. Fijaos como dice siempre ya, esto va a ser una tónica, todas y todos. Antes era todos y todas. Los niños y niñas. Durante toda la fase inicial, el gobierno anterior, estos 4 años que iniciaron, siempre era todos y todas, los niños y las niñas, ahora va a ser las niñas y los niños. Esto va a cambiar. Recordemos que quien juega con el lenguaje juega con la mentalidad del público. Quiero destacar algo importante y es la solidaridad. Y esto es nuevo. Esto lo lleva haciendo de forma muy reciente. De las carreras políticas y profesionales de quienes lo conforman. Perfiles, a mi juicio, idóneos para abordar los retos que España tiene por delante en cada ámbito. Se trata igualmente de trayectorias forjadas, en muchos casos, y quiero ponerlo de relieve, en la política local, en la política autonómica, lo que aporta... Siempre político. En este caso son perfiles puramente políticos y lo está explicando. Se han forjado en la política local, no en la técnica. Un enfoque integrador de los distintos niveles de la administración y también de la diversidad territorial de nuestro país. Otro golpe a la diversidad territorial del país que viene para justificar la parte de la amnistía. Un factor, a mi juicio, decisivo. ¿Aquí qué quiero decir?
Porque muchos dirán, hombre, es que España es muy diferente entre sí, por supuesto, y esa riqueza es mágica. No estaría utilizando estas palabras si no tuvieran un sentido por todo lo que está sucediendo con la amnistía, con las protestas y con la falta de conexión social que existe ahora. Es decir, este tipo de mensajes son precisamente para hilar y coser la herida que se ha abierto. Que va a ser determinante en esta legislatura, marcada por el diálogo como método y condición necesaria para forjar acuerdos. Y por último, quiero destacar la mezcla de madurez, también de experiencia y de juventud que define a este nuevo gobierno de coalición progresista. Por un lado, garantía... Tenemos que hacer una cosa, un sorbo de café, algunos, si es por la noche, algún sorbo de alguna bebida, cada vez que dice gobierno de coalición progresista a partir de ahora. Esto va a ser algo que va a avanzar a lo largo de toda su legislatura, al menos al inicio, para que quede claro ese eslogan. De continuidad de las políticas públicas que han sido acertadas durante estos últimos 5 años y, por otro, el impulso añadido y el empuje que ofrecen los nuevos perfiles que se incorporan a este Ejecutivo de coalición progresista. Hoy España, como Europa y como el mundo, nos enfrentamos a enormes retos y profundas transformaciones. Y de cuál sea nuestra respuesta va a depender no solo la prosperidad presente, sino la futura de nuestro país. Así que este gobierno de coalición progresista tiene el inmenso honor... Otra vez, lo ha dicho. También la responsabilidad de liderar esa respuesta desde los valores progresistas que comparten sus miembros y que además... Las 3 palabras mágicas de un político son responsabilidad, elección y justicia. Cuando las situaciones vienen mal dadas, un político te dirá: las circunstancias, un tercero, no nos han dejado elección, pero como somos un partido responsable, tomaremos la decisión más justa para todos. Analicemos esto. Aunque se tome una decisión que sabemos que puede fastidiar a un colectivo, a unas personas, porque las decisiones muchas veces no son fáciles y si benefician a unos, atacan a otros directamente, lo fácil es decir las circunstancias, un tercero, no asumir directamente la culpa, no nos han dejado elección. Porque cuando alguien no tiene elección, ¿qué culpa puede tener? De nuevo, cuando dicen somos un partido responsable, vamos a asumir con responsabilidad, la palabra responsabilidad es diferente para todos. Si usted me dice, Fernando, tenemos que tomar acciones responsables porque la empresa, si no le damos la vuelta, no va a funcionar. Para mí el sentido de la responsabilidad es trabajar 20 horas al día de 24 para dormir apenas unas 4 y remar todo lo que haga falta para levantarlo. Para otro puede ser, oye, yo trabajo 4 horas al día, 5 horas, porque es suficiente. Es decir, depende de cada uno lo que considere que es ser responsable. Por eso cuando utilizan la palabra responsabilidad, cuidado. Y cuando hablan de la justicia, también es relativo, porque la justicia, lo que uno haría a un delincuente, difiere mucho de lo que haría otro, con otra mentalidad. Por eso esas 3 palabras son mágicas y las van a ver siempre en los discursos. Bien, la responsabilidad de liderar esa respuesta desde los valores progresistas. Y aquí dice desde los valores progresistas, que es cuando ataca ya directamente y elimina un segmento de la población, donde se salta esta ley. Habla de que van a asumir con responsabilidad, la responsabilidad. Fantástico. Porque para cada persona que lo esté escuchando, la responsabilidad significa una cuestión. Pero aquí vuelve a marcar de forma clara lo que va a suceder. Igual que Javier Milei avisaba directamente que todo lo que esté en la ley, dentro de la ley, lo que esté fuera, fuera, y van a tomar medidas duras y complicadas, aquí está hablando de lo mismo en otro espectro político. Y los políticos lo hacen de esta manera. La comunicación es directa, desde los valores progresistas, no cualquier otro. Todo se va a medir desde ese prisma. Que comparten sus miembros y que además estoy convencido forman parte de la mayoría social de nuestro país. Y lo va a hacer atendiendo a las prioridades que detallé en el discurso de investidura de la pasada semana en las Cortes Generales. En primer lugar, culminar la modernización y muy bien empleado, enumeración, en primer lugar, emplear con título. Iniciada durante la pasada legislatura en todo el aspecto socioeconómico, transformando nuestro tejido productivo en clave verde y digital para reindustrializar España y para hacerla avanzar hacia ese logro y ese empeño común que tenemos, que es el pleno empleo. En segundo lugar, seguir reforzando con determinación nuestro estado del bienestar y continuar. Aquí marca sus políticas hacia la digitalización y hacia la transición ecológica. Mejorando el poder adquisitivo de la clase media y los trabajadores y trabajadoras que se ve afectado, como es lógico, por el encarecimiento del coste de la vida. En tercer lugar, mejorar el acceso a la vivienda, un auténtico problema, sobre todo para la gente joven en nuestro país, consolidando este derecho constitucional como el quinto pilar de nuestro estado del bienestar. En cuarto lugar, tenemos que continuar impulsando esa transición ecológica justa, sobre todo desde...
Fijaos. Justa. Transición ecológica justa. Las tres palabras que os he dicho: responsabilidad, elección y justicia. Justa. ¿Justa para quién? ¿Para qué parte? Si Javier Milei hubiese dicho esto, también habría funcionado. Porque depende de cada receptor. Esas palabras son mágicas, son tan ambiguas, son tan potentes y tan ambiguas que cada receptor decide lo que resuena con él. Desde el punto de vista territorial, para ayudar a mitigar y también adaptarnos a los efectos de la emergencia climática y hacer además de esta transición ecológica una gran oportunidad para todos los territorios de reindustrialización y de desarrollo local. En quinto lugar, seguir haciendo de España un referente mundial en igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. En sexto lugar, fortalecer la cohesión territorial, hacer frente al reto demográfico que sufren buena parte de la España interior. En séptimo lugar, avanzar en la agenda del reencuentro para garantizar la concordia en nuestro país. Y por último... Agenda del reencuentro para garantizar la concordia en nuestro país. Muy bonita esa frase. Fijaos qué poder. ¿Qué es eso? Analicemos cómo se va a hacer. Agenda del reencuentro. Esto viene, de nuevo, por lo que os comentaba, volver a unir esto que se ha separado con la ley de amnistía. Último, seguir fortaleciendo el liderazgo de España en el ámbito europeo. La que se inicia es una legislatura de alto perfil político. Es una insistimos, de alto perfil político. Legislatura de alto perfil político. Y debemos contar con un equipo a la altura, un equipo de alto perfil político, un gobierno solvente, un gobierno sólido, para ofrecer seguridad en un país, en una Europa, en un mundo agitados por grandes transformaciones y desafíos a los que me referí con amplitud en mi discurso de investidura. Nada más y muchas gracias. Ese cierre queda bastante sobrio. Nada más y muchas gracias. Habría hecho una llamada a la acción, algo sencillo. Vamos a trabajar por ello. Algo fácil, algo que termine mejor que nada más y muchas gracias, que es como colocar al final una diapositiva que diga gracias por su atención. El discurso ha quedado claro, hemos encontrado elementos, Sánchez ha mejorado mucho su comunicación, sabe adaptarse a cualquier elemento, en este caso se ha puesto algo más nervioso, ha leído el discurso, le han fallado algunas palabras, sin embargo vamos a repasar algunos elementos clave. Lo primero, el eslogan que vamos a ver es el gobierno de coalición progresista. Esto va a estar hasta en la sopa. Hasta en la sopa vamos a encontrar el gobierno de coalición progresista y es algo normal. ¿Por qué? Porque va a marcar. Ellos ya no forman parte únicamente del Partido Socialista, han tenido que unirse de nuevo. En su época, cuando se aliaron por primera vez, generó mucho caos. Lo llamaban incluso gobierno Frankenstein, la oposición, con un tema bastante visual. Un gobierno formado por piezas. En este caso, ya como es un gobierno todavía formado por más piezas, ya lo llaman gobierno de coalición progresista. Y lo marcan continuamente, coalición progresista, como una nueva entidad. Esto se va a replicar porque cuanto más lo digan, más gotas colocan al río hasta que al final el agua empieza a correr por sí misma. Y eso es un recurso muy interesante. Por otro lado, hemos visto cómo el lenguaje inclusivo ha dado una evolución que no ha justificado al final. Fijaos, desde el inicio ha forzado, porque se lo notaba forzado, ministras y ministros en lugar de ministros y ministras, porque la evolución del lenguaje ha ido así. Primero era, ya están aquí reunidos los ministros, en plural, el plural que incluye a los dos géneros, perfecto. Después dicen ministros y ministras, legislatura anterior, y ahora ha forzado al inicio un pequeño cambio nuevo y se le nota, porque al final no lo ha sabido mantener, ministras y ministros, políticas y políticos, donde ya va mencionando primero a las mujeres y después a los hombres. Al final ha vuelto a lo que está acostumbrado, que es al lenguaje inclusivo, pero mencionando primero a los hombres y a las mujeres. Va a seguir trabajando esta estrategia para mencionar primero a las mujeres. Esto es un recurso político. Veréis que la oposición hace todo lo contrario y al final, como os digo, todo viene como herramientas. No hay que tomárselo de forma emocional. No olvidemos que la labor de un político, su herramienta es la palabra, y jugando con ella puede jugar con la mentalidad de una población. Y el último bloque a destacar ha sido el uso de las palabras responsabilidad y justicia. Dos palabras de esas tres mágicas que os he comentado que se pueden emplear en cualquier situación y donde cualquier persona al escucharla va a sentir que hablan desde su punto de vista. Y como pequeño detalle adicional, repasemos el que siempre un político te dice el qué, pero no el cómo. Veremos.